Buenos días. En último repaso para la actividad evaluada de esta semana, área y perímetro de círculos. Recordar que el perímetro se puede calcular con la fórmula 2 por radio por pi o diámetro por pi. Recordar que el radio es el segmento que está desde la mitad hasta un punto de la circunferencia. Eso se llama radio. Y el diámetro es un segmento que pasa por el centro de la circunferencia y va desde un punto de la circunferencia al otro punto de la circunferencia. Ese lo abrevio con la letra D de diámetro. El área se calcula como radio por pi. Ya. Y también me falta que estas se miden en unidades. Y el área se mide en unidades cuadradas. Pi es un número infinito. Puede abreviarse en 3,14, en 3,1 o simplemente en 3. Bueno, en su guía tienen de las tres formas. Por ejemplo, aquí dice calcular el perímetro y el área. Para calcular el perímetro tengo la fórmula cuando tengo el radio, que es el segmento de aquí hasta aquí. Y sería 2 por radio por pi. 2 por radio por pi. Es decir, 2, mi radio es 5 y pi es 3,14. Entonces 2 por 5, 10 y 10 por 3,14 son 31,4. Entonces mi perímetro es 31,4 centímetros. Entonces lo voy a encerrar aquí. Para calcular el área sería la fórmula radio por pi. El área se calcula como radio por pi. Es decir, el radio es 5. 5 por 5 por 3,14. Entonces tengo área es igual a 5 por 5, 25. Y 25 por 3,14 lo tengo acá. 3,14 por 25 son 78,50. 78,50. Entonces el 0 no es necesario escribirlo, si quiero lo borro. 78,5 y el área se mide en unidades cuadradas, por lo tanto serían centímetros cuadrados. No confundir eso, ¿ya? Perímetros son centímetros y área siempre son unidades cuadradas. Deben poner la unidad de medida, ¿ya? Si son centímetros, centímetros cuadrados, metros, metros cuadrados. Ya, continuamos aquí. Tengo mi fórmula para calcular el perímetro. Tengo que el diámetro es 8 y el radio es 4, la mitad. Entonces, mi perímetro sería, lo voy a calcular con el radio, con el diámetro que sea. Serían diámetro por pi, es decir, 8 por pi. Y pi es 3,14. 3,14. Entonces yo ya tengo 8 por 3,14 aquí, que es 25,12. 25,12. Y son metros, por lo tanto debo poner la unidad de medida, que serían los metros. Ahora el área. El área se calcula como radio por pi. Área es igual a radio por pi. Es decir, mi radio aquí es desde el centro hasta aquí. 4 solamente. 4 por 4 por 3,14. 4 por 4 son 16. Y 16 por 3,14 lo calculé aquí, que me da 50,24. Y como es área, la unidad de medida tiene que ser al cuadrado. Por lo tanto, serían metros cuadrados. Y ahí tengo calculada mi área. En la parte de acá voy a calcular el área y el perímetro de estos círculos. Ya, solamente de los círculos. Y tengo como dato que todo esto mide 6 centímetros. Todo esto va a medir, supongamos, 10 metros. Entonces, calculo área y perímetro, pero para estos ejercicios voy a ocupar no 3,14 pi, sino que el pi lo voy a ocupar como 3,1. Más fácil. Entonces, tengo este círculo. Desde el centro hasta acá es mi radio. Y es un cuadrado. No sé, todos los lados miden lo mismo. Si este mide 10, este también mide 10. Entonces es fácil porque ya tengo la medida del radio. Puedo calcular mi perímetro.
Mi perímetro es 2 por radio por pi. Es decir, 2 multiplicado por el radio, que es 10, por pi, que en este caso lo voy a dejar como 3,1. Que voy a calcular mi área. Ya. 2 por 10 son 20 por 3,1 serían 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Tiene un decimal, por lo tanto 1 ahí. Serían 62,0. Entonces los voy a dejar expresados simplemente en 62. 62 metros. Siempre tengo que poner la unidad de medida. Ahora el área. El área del círculo serían radio por pi. Radio por pi. Es decir, 10 por 10 por 3,1. 10 por 10 son 100. Y 100 por 3,1 serían, tiene un decimal, 310. Simplemente lo puedo dejar en 310. Y la unidad de medida, como es área, serían metros cuadrados. Entonces ahí ya te calculé el área y el perímetro de ese círculo. En este círculo de acá, sé que es cuadrado también. Todo mide 6. Esto mide 6, mide 6, mide 6, mide 6. Si todo esto mide 6, o sea, todo esto también mide 6. ¿Verdad? Y mi radio sería la mitad de 6. Porque todo es 6, mi radio sería 3. Voy a dejar solo el radio. Voy a borrar este de 6 centímetros. 3 centímetros. Entonces, si calculo el perímetro, serían 2 por radio por pi. Es decir, 2 por mi radio, que es 3, por pi, que es 3,1. Serían 2 por 3 son 6, y 6 por 3,1 serían 6 por 1, 6, 6 por 3, 18. Tiene un decimal. Y son centímetros. Y el área sería radio por pi. Es decir, 3 por 3 por pi. 3 por 3 por pi, y pi va a ser 3,1. 3 por 3 son 9. Y 9 por 3,1 sería 9 por 1, 9. 9 por 3, 27. Tiene un decimal. Y el área se mide en unidades cuadradas. Por lo tanto, serían centímetros al cuadrado. Y muy sencillo esto. Entonces, ahora, para recordar, si en un problema le preguntan por metros cuadrados, por centímetros cuadrados, por kilómetros cuadrados, milímetros cuadrados, decímetros cuadrados, me estoy refiriendo a lo que se mide en unidades cuadradas, son las áreas. Si en un problema me preguntan por metros, por centímetros, por kilómetros, por milímetros, por decímetros, se refiere al perímetro. Con esas claves pueden desarrollar su guía.